Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 17 de marzo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading, de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día de ayer, donde acciones continuaron con volatilidad en cuanto a los mercados internacionales recuperaron terreno impulsados por datos económicos y estímulos monetarios. Los datos de Estados Unidos han sido un poco más flojos de lo que el mercado esperaba, lo cual podría retrasar el aumento en tasa de interés. No obstante, el mercado mantiene esa zona de indecisión porque ve que puede ser que este movimiento de debilidad económica sea por el tema del invierno, más el primer trimestre que suele ser flojo para la economía de los Estados Unidos. Y en cuanto a acciones locales, recuperaron terreno en medio de rebote técnico que continúa y debilidad de las petroleras. Simplemente el crudo alcanzó un nuevo mínimo y con base en ese movimiento, pues, las petroleras restaron fuerza a los demás activos, pero el rebote técnico logró continuar, se mantiene vigente, sobre todo en componente menos cíclico del mercado local. Datos económicos del día de ayer: índice de confianza de los constructores en Estados Unidos baja de 55 a 53 puntos, mercado esperaba 56 puntos, no obstante es un nivel relativamente bueno. La producción industrial de Estados Unidos crece 0,1% en febrero, mercado esperaba un crecimiento del 0,3, estuvo por debajo de lo esperado, pero sigue siendo crecimiento. Y el índice de manufactura de la Fed de Nueva York baja en marzo de 7,78 a 6,90 puntos, entonces básicamente continúa una señal de menor ritmo de crecimiento, lo cual todavía le da algo de paciencia a la Reserva Federal. Vamos a ver si logra mantener esa frase durante la decisión de tasas que será el día de mañana. Con base en esos movimientos tendremos un panorama más claro. Por ahora el mercado se relajó un poco, bajó la probabilidad de 54 a 52%, pero julio y octubre siguen siendo los meses de mayor probabilidad de ascenso en tasa Fed. Lo sabremos mañana con el día de la decisión de tasas de la Reserva Federal. Y el mercado sigue en la zona cerca del 16, tratando de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿A corregir con fuerza o regresar a la calma? El mercado simplemente se mantiene en una zona de indecisión, así que los niveles de corto plazo serán importantes para determinar el cambio de tendencia. Por ahora, simplemente ese 16 y un movimiento fuerte del VIX nos daría como señal la corrección significativa del mercado o lo que es la calma. El mercado internacional entonces indeciso. Y esa indecisión o, bueno, la tranquilidad de lo que fue el movimiento del día de ayer se pasó a los mercados asiáticos, que repuntaron en medio de ese optimismo del mercado de Estados Unidos y la política monetaria expansiva en China, en medio de una jornada ausente de fundamentales. No obstante, Europa inicia el día con descensos en medio de indecisión y cautela por inversionistas. En Europa quieren seguir frenando, pero los datos económicos siguen siendo sólidos, así que por ahora la tendencia alcista sigue ganando por base en fundamentales, aunque el inversionista siga un poco cauto frente al tema Grecia y la zona, pero bueno, digamos que hay bastante camino por recorrer y de mejorar en Europa. Y el sentimiento económico europeo, el ZEW de la zona, mejora en marzo de 52,7 a 62,4, supera el estimado del 58,2. El mercado se está volviendo más optimista, falta que los inversionistas también se unan a esa tendencia, pero sobre todo los periféricos han empezado a tener un mejor panorama. El sentimiento económico de Alemania mejoró de 53 a 54,8 puntos, no fue una mejora significativa, pero contemplando la zona euro y una mejora menor a lo que fue Alemania, pues básicamente el sentimiento está mejorando en los países periféricos. Y el IPC núcleo final de la zona euro se revisa al alza en febrero de 0,6 a 0,7, cual continúa siendo relativamente bajo. En el mercado colombiano por ahora no tenemos noticias importantes, ya casi son los resultados empresariales de Pacific Rubiales, estaremos muy atentos, sobre todo con esta cotización del precio del petróleo. El mercado buscará en los resultados de Pacific Rubiales el impacto de lo que fue el descenso del precio del petróleo a 72 en promedio durante el último trimestre y qué pasaría con un precio promedio de 48 para el primer trimestre del año. A las 7:30 se conocieron las construcciones iniciales de Estados Unidos, que bajan en febrero de 1.065 millones a 0.89, básicamente es 897,000 viviendas año. Bajando construcción, pero pues recordemos el tema del invierno y el clima suele generar este tipo de comportamiento para el primer trimestre. Los permisos subieron de 1.053 a 1.092 millones, así que bajan el ritmo de construcción, pero se preparan para próximos meses, lo cual hace que el dato en cierto modo no genere mayor información y simplemente mantenga tranquilidad y nos dé señales que la desaceleración de los primeros meses en los Estados Unidos ha sido consecuencia en su mayoría del clima
Mañana tenemos decisión de tasas de la Reserva Federal y variación semanal de inventarios de crudo, los dos datos más importantes, sobre todo la Reserva Federal con sus proyecciones macroeconómicas. Hay unas decisiones que no hace rueda de prensa, en esta tendremos rueda de prensa y por eso también tendremos lo que es las proyecciones macroeconómicas. Vamos a ver si revisa la alza o la baja de crecimiento. Así que en términos generales, los mercados internacionales mantienen indecisión a espera de la decisión de tasas de la Reserva Federal. El mercado a un debate entre corregir con fuerza o tener un nuevo impulso alcista y el mercado local seguirá atento a soportes de corto plazo. Su ruptura podría revivir la presión bajista. No se descarta presión a la baja en petroleras. ¿Hasta dónde puede llegar el rebote técnico? Es una pregunta que me están haciendo. Ya lo miraremos en técnicos. Mientras estemos sobre los soportes de corto plazo, el movimiento puede continuar. Si lo perdemos, quiere decir que el mercado dice, bueno, con este precio de petróleo tan bajo, es otra hora de volver a llevar las acciones cíclicas y diferentes al petróleo a la presión bajista. Todos estarán en los soportes de corto plazo. Y las petroleras, sí, con este precio del petróleo que tocó los 42 y está recuperando algo a los 43.15, pues la podría continuar bajo presión. Veamos qué nos dicen las gráficas. Índice Dow Jones 18 contra 17.600. Continúa entonces, serán los dos niveles. Si hoy logra cerrar por encima de los 18.000, 18.100, hay posibilidad de avanzar a 18.500. De lo contrario, solo con la ruptura de los mínimos previos podríamos romper la zona de promedios móviles y tener una corrección más fuerte hacia los 17. Esos son los dos niveles, 17.600 contra 18, para determinar una nueva dirección. En cuanto al IPSA, aparecieron compradores pero no lograron tomar control. Tendrá que superar los máximos del día de ayer, 3.850, para poder avanzar a 3.940. 3.850 el nivel de resistencia para poder avanzar en medio de un rebote técnico. De lo contrario, la presión bajista podría continuar y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, mientras esté por debajo de los 12.800, el sesgo continúa siendo bajista. Dólar. Modificamos el soporte, aunque se mantiene 2.640, la verdad no hay cambios significativos frente al día de ayer, 2.640, mientras esté sobre este nivel aún puede continuar con ascensos. Bandas de Bollinger ya empiezan a ser un poco anchas, todavía le quedaría algo de espacio, pero no se descarta que podamos tener algo de euforia alcista y tarde o temprano hay que estar atentos a ver cuándo aparecen los vendedores. Posibilidad de euforia alcista, de una amplitud de bandas de Bollinger en aumento, ya casi llegando a niveles máximos, así que la volatilidad podría incrementarse. 2.640, mientras esté sobre 2.640, la probabilidad de ascensos continúa, solo la ruptura podría tener una corrección hacia los 2.520 como primer soporte. 2.640 el nivel clave para el dólar. Y el WTI, continúan los descensos. Recordemos que los inventarios de crudo han estado incrementándose y eso no ha dejado que el precio recupere. En los últimos minutos hemos tenido un ascenso del 42.64 al 43.14 en medio del zigzag de los movimientos de corto plazo. Recordemos que la tendencia se volvió bajista con mucha fuerza y sigue siendo bajista pese a ese reporte del rebote del 43. Lo que tenemos que mirar es cuándo podemos cambiar el sesgo a un sesgo un poco más alcista. Esta es la línea de tendencia vigente. El mercado ya está entrando en un movimiento más extendido con algo de euforia. Ayer teníamos el 45, 40, 45, 50, que era el Fibonacci de esta zona. Para hoy tendremos el 44, 70, 44, 80. Bueno, no me marcó 44, 70, 44, 80. La resistencia importante. 44, 70, 44, 80. Solo superando esos dos niveles podríamos tener lo que es un nuevo sesgo alcista. Mientras tanto, simplemente rebotes de tendencia bajista, 44.80, 44.70 será el nivel de resistencia para el día de hoy. ¿Hasta dónde puede llegar mientras tengamos tendencia bajista? Simplemente podemos continuar con descensos, rompe los mínimos de jornadas previas, así que vendría es algo de pullback y tendrá que regresar a la tendencia alcista, 44.80. Mientras esté por debajo de ese nivel, no se descarta que podamos tener niveles de 41, 40 y 38. Importante que aparezcan compradores para anular la presión bajista. 44.70, 44.80. Eso para el WTI y el euro ganando algo de terreno, unos 0.623, igual se mantiene dentro de la zona de indecisión. También no ha logrado recuperar con fuerza básicamente porque Europa, si bien da buenos datos económicos, sigue bajo cautela por Grecia, eso con base en los inversionistas. Vamos con el Colcap, que continúa el rebote técnico, modificamos el soporte al 75, 1275. Mientras aguante el 1275, no hay posibilidad de avanzar al 1330, 1340. Es la zona de resistencia siguiente, 1330, 1340 es la zona siguiente de resistencia.
Puede continuar hacia ese nivel siempre y cuando mantenga el 275. Si lo pierde de nuevo, hay posibilidad de volver o a mínimos del 45 o 1220. Continuar con la tendencia bajista. 1275, nivel clave para el día de hoy en el índice Colcar. Banco de Bogotá rebotando con bajo volumen. Si logra aguantar el 57.200, 57.200, hay posibilidad de avanzar a los 60. Si pierde los 57.200, si lo pierde podría volver a 56, 55.500. Importante los 57.200 como el soporte de corto plazo para el activo. BBC se estabiliza, no ha roto el 17.50, superando el 17.50 podría rebotar a los 18, 18.30. Pero solo superando esta zona de 18.30 podríamos hablar de mayor sesgo alcista. De lo contrario, mientras esté por debajo del 17.50, el 17 es el soporte. Si llega a romper el 17, la presión bajista podría continuar. Vamos con Celsia, vela de indecisión en el día de ayer, todavía intentando rebotes en los 5.000, 5.100. Si logra aguantar los 4.720, 4.720 que aguantan el día de ayer, mientras esté por encima de ese nivel, aún puede continuar con el rebote. Si pierde los 4.720, no se descarta que la presión bajista pueda volver, soporte 4.500, 4.720 el escenario de soporte para mantener rebote alcista, de lo contrario su ruptura podría generar nueva presión bajista. Cementos Argos también compradores intentan, pero los vendedores siguen presionando. Intentó cerrar por encima de niveles previos, vamos a dejar el 8.100. Si no logra recuperar pronto el 8.100, la presión bajista puede llevarlo de nuevo a 7.500. Solo superando el 8.100 podría volver hacia los 8.000, hacia los 8.500, 8.700. 8.500, 8.700, la resistencia más fuerte, que si logra superar el 8.100 podría continuar. De lo contrario, los vendedores ayer tomaron algo de control del mercado. Si no recupera pronto los 8.100, la presión bajista es hacia los 7.500. Algo de vendedores en el día de ayer con la vela que muestra una cola de techo. Cemex Latam Holding continúa en ese lateral, ascenso de muy bajo volumen el día de ayer. Si logra cerrar por encima de los 14.100, hay posibilidad de generar ese rebote hacia los 14.800. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, aún podemos iniciar o mantener presión bajista. 14.100 será la resistencia a corto plazo. El ascenso de ayer fue con muy bajo volumen, así que no genera para nada ningún tipo de cambio de dirección. 14.100, solo la ruptura de ese nivel lo podría hacer. Canacol, con debilidad, básicamente por el bajo precio del petróleo. Recordemos que puede volver hacia los 4.800 si no recupera pronto el precio del petróleo. 4.800, 4.600 como zonas de soporte, y solo superando los 5.600 hablaríamos de volver a los 6.000, 6.100. Su escenario es mucho más lateral, con leve sesgo bajista por ahora. 4.800, 4.600 soportes, 5.600, 6.200 resistencia, posibilidad de lateral o presión bajista por ahora, básicamente por la correlación con el precio del petróleo. Vamos con concreto, que continúa bajo, solo superando el 1220 podría dar rebote hacia los 1260 como escenario probable. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión sigue siendo bajista. Vamos con Corficol, frena un poco el avance en el día de ayer por bajo volumen. 35.500. Si logra aguantar 35.500, aún hay posibilidad de rebotar a los 37. Si pierde los 35.500, hay posibilidad de volver a 34.300 o 34.000. 35.500 el soporte de corto plazo para mantener el rebote alcista. De lo contrario, podría perder fuerza y volver a tener algo de presión bajista de corto plazo. Es el soporte importante. Ecopetrol sigue defendiéndose. El mercado sigue esperando el tema del dividendo, el tema de Rubiales, aunque todavía falta tiempo, 2016, junio, y posiblemente la tasa de declive continúe incrementándose para esta zona petrolera. Así que logró aguantar el 1750, 780. Si logra aguantar 750, puede oscilar entre los 2000 y 750. Sigue siendo los dos niveles claves. Solo superando el 2000 hablaríamos de poder tener mayor presión alcista. Simplemente el 2000 es una zona de resistencia muy fuerte. No se descarta que la indecisión permanezca ante el bajo precio del petróleo, pero si por alguna razón logra romper el 750, el descenso puede continuar hacia los 620. 750 contra 2000, posibilidad de comportamiento lateral como el más probable. Continúa también la indecisión para Empresa Energía Bogotá entre los 600 y 550 y los 680. Sigue estando en la parte media de esos niveles. No hay tendencia, simplemente un comportamiento lateral. Espera de ruptura de algún nivel. Construcciones del Cóndor marca precio en la parte baja. Si rompe 470 puede avanzar. De lo contrario, 430, 420 la zona de soporte. Estamos 470 contra 420. Igual no es una liquidez significativa la que acompaña a este activo.
Enca descendió en el día de ayer, cerrando en los 11.50, solo superando de nuevo los 12 podría volver a 13, de lo contrario puede descender a 11, 11.50 perdón, 11 contra 12 los nuevos niveles de Enca, que negoció con algo de volumen en el día de ayer. 12 contra 11 los dos niveles de Enca. Vamos con ETB que descendió hacia los 4.50 y recuperó algo de terreno. Estamos 4.50 contra 4.80, aún permanece dentro de ese rango. Si pierde los 4.50, el descenso puede ser hacia los 430. 4.50 contra 4.80. Vamos con Éxito, que continúa la presión bajista, solo superando los 22.700. Podría tener rebote hacia los 24. 22.700, mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede continuar la presión bajista para el activo. Vamos con Grupo Argos, que mantiene la zona de indecisión. Mucho volumen en el día de ayer. 16.500 para decir, bueno, puede tener rebotes en los 17.600, 18.000, 16.500. Si no supera el próximo nivel, si no supera este nivel pronto, el descenso puede ser hacia los 15.400, 15.200. Acá me preguntan sobre el siguiente nivel de soporte de Éxito. Qué pena, me lo salté. Por gráficos ya rompe esta zona de mínimos, 22.400. La siguiente zona de mínimos está entre 21.300 y 20.900. 20.900 a 21.200 seguiría siendo la siguiente zona de soporte si no recupera pronto niveles de resistencia. Grupo Aval recupera algo en el día de ayer, pero con bajo volumen. Estamos teniendo ascensos de bajo volumen. Recuerden la teoría de Charles Henry Dow, el volumen acompaña la tendencia. Si logra aguantar los 1150, aún puede volver a 1200 en rebote técnico. Si pierde los 1150, el descenso puede ser hacia 1110 y 1100. Continuamos en ese escenario de rebote con bajo volumen. Grupo Sura también intenta rebotar hacia los 34. Ayer aparecen levemente compradores, pero no toman control. Si rompe los 32.500, o mejor, si se mantiene sobre 32.500, aún puede llegar a los 34. Si pierde 32.500, el descenso puede iniciarse de nuevo hacia los 31.400. 32.500 como la zona de soporte del rebote técnico. ISA, hasta que no rompa 7.500, no podría avanzar hacia los 7.800 como siguiente nivel de rebote. Mientras esté por debajo de los 7.500, aún puede ascender a 7.100, 6.800. Continúa el sesgo bajista. Isagen, ya sabemos, 3.000 contra 3.200, el escenario probable. El mercado estará atento a ver qué interesados aparecen en para comprar el 57% de la compañía. Por ahora simplemente continúa 3.000 contra 3.200 en comportamiento lateral a espera de mayor información. Mineros, como está el oro en el día de hoy, $1.150 la onza, continúa bajo presión la cotización del oro y Mineros simplemente marca precio por encima de 1800. Sigue 1800, 2000, comportamiento lateral, el que rompa nos daría un escenario probable de tendencia. Nutresa, ya aparecen vendedores en el día de ayer, después del rebote, empiezan a aparecer velas de onda alta. No significa que ya los vendedores tomaron control, pero si rompen los 23.800, sí podríamos volver a la zona de los 23. Si logra aguantar los 23.800, el ascenso puede ser todavía hacia los 25 y seguiría siendo un rebote técnico dentro de tendencia bajista. 23.800 el soporte de corto plazo para mantener el rebote vigente. Preferencial Aval logra recuperar, si aguanta el 1150 aún puede llegar a 1200, solo superando 1200, 1220 hablaríamos de un cambio de sesgo. De lo contrario, la ruptura del 1150 lo podría llevar a 1110, 1120. Preferencial Avianca Holding está en medio de su pullback, recordemos la tendencia alcista. Logra aguantar el 630. Si logra mantenerse sobre el 630, aún tiene probabilidad de volver al sesgo hacia los 4000. Si pierde el 630, ya estaríamos hablando de posibles descensos hacia el 480. 3630 era el soporte del día de ayer, lo aguanta muy bien. Mientras se mantenga, existe la probabilidad de ascenso. Si lo pierde, podría volver a tener algo de presión bajista. Preferencial Bancolombia continúa con el rebote técnico. El dólar, digamos que en cierto modo, genera cambios frente a la cotización del ADR. El día de ayer también el ADR estuvo recuperando algo de terreno. Importante. 26 es la resistencia más fuerte. Esta zona es una zona importante entre el 26 y 26.500. La zona de promedios, como vimos en la capacitación. Puede continuar hacia esa zona mientras esté sobre 25.300. Mientras esté sobre 25.300 aún puede llegar a las zonas de resistencia. No se descarta que podamos tener algo de presencia de vendedores en próximas jornadas en esta zona de resistencia. Si pierde los 25.300, la
La caída puede ser hacia los 24.400, 24.400. Importante los 25.300 como el soporte de corto plazo. Preferencial Cementos Argos 7.800. Si logra aguantar 7.800, perdón, puede continuar a 8.500. De lo contrario, si pierde los 7.800, el descenso puede ser a 7.400. 7.800 el soporte de corto plazo para Preferencial Semargos. En cuanto a Preferencial de Vivienda, se acerca ya a los 26.200, 26.400, esta zona de máximos. Ya estamos llegando a resistencia para la vivienda, no se descarta que puedan aparecer vendedores en el día de hoy. Pero si hay ruptura de 25.500, el descenso puede ser a los 24. Si aguanta los 25.500, aún hay posibilidad de mantener mayor sesgo alcista hacia 28. 25.500, la zona de soporte, no se descarta presencia de vendedores. Lo que hay que evaluar es si esos vendedores rompen el soporte de corto plazo o logran mantener la presión hacia los 28. 25.500 será la zona de soporte. Preferencia del grupo Argos, estamos con los 16. Si aguanta los 16, aún puede volver hacia 17, 17.400. Si pierde los 16, la presión bajista para el grupo Argos podría incrementarse. Y la preferencial de grupo Sura dependerá de los 32.400. Si aguanta 32.400, hay posibilidad de volver a 34. Si lo pierde, la presión bajista podría incrementarse. Pacific Rubiales continúa bajo presión bajista. Recordemos la ruptura de los 700 puede generar la probabilidad de fuertes descensos. 6.060, mientras esté por debajo de los 6.060 aún puede alcanzar niveles de 5.000 y 4.600. Solo superando los 6.080 podría rebotar a 7.100, pero solo superando el 100 hablaríamos de mayor sesgo alcista. 7.100 la resistencia importante, no se descarta que si el precio del petróleo no recupera pronto el descenso pueda continuar. 6.080 la resistencia para el día de hoy en Pacific Rubiales. Terpel, ya más por costumbre, no hay cambio de niveles hasta que no tengamos un cambio significativo. Y 3.90 sigue siendo el soporte de Valorem, con bajo volumen continúa marcando precio por encima de este nivel. Así que básicamente el mercado continúa en su rebote técnico, atentos a los soportes de corto plazo. Si se llegan a romper hay posibilidad de tener o un lateral o una corrección bajista más fuerte. Mientras estemos sobre esos niveles aún hay posibilidad de avanzar. Las petroleras pueden estar un poco bajo presión al inicio de la jornada, pero intentarán de nuevo recuperar posiblemente durante el mercado si el precio del petróleo avanza por encima de los 44. De lo contrario, si no logra avanzar el precio del petróleo, la presión bajista podría regresar. Así que importante, seguimos bajo presión por el tema del bajo precio del petróleo. Vamos con las preguntas, ¿hasta dónde podemos llegar con este rebote técnico? En teoría, si no cambiamos tendencia hacia los niveles de resistencia de la zona, sobre todo la mayoría de zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos, ¿irán a lanzar más petróleo al mercado y agudizará más su precio y la baja? Por ahora la tendencia del petróleo sigue siendo bajista. Para hoy tenemos la resistencia del 44.70, 44.80. ¿Por qué baja Semargo si tiene la planta de Cartagena plena producción, exporta a Panamá y Estados Unidos y las vías 4G le dan soporte? ¿Qué le hace bajar? La correlación con el resto del mercado. Recuerden que una cosa es el presente y otra cosa es el futuro. Y el mercado se mueve con base en expectativas y con base en este precio del petróleo el crecimiento económico claramente sería menor para este año y eso es lo que está empezando a asimilar. Y recordemos también que los múltiplos de Semargo son múltiplos bastante altos. Por ahora simplemente creería que lo que está pesando es la correlación general con el mercado. Por favor repite Canacol, audio intermitente. Ya corregido, básicamente continúa con soportes en 4.600, 4.800 y solo superando el 5.600 cambiaría de sesgo. Puede ser algo de presión lateral bajista. ¿Cuál es la probabilidad de que el precio del crudo corrija para finales del primer trimestre? Pues estos niveles de precios son muy bajos. Aquí todas las petroleras están sufriendo, la mayoría. El punto es, como no es una decisión económica lo que estamos viendo con base en el precio del petróleo, sino es una pelea entre Arabia Saudita y Estados Unidos, al no tener una racionalidad económica no sabemos cuándo van a parar. Simplemente es el que sea primero. La economía no funciona para nada. Es un tema de decisiones, sobre todo de la OPEP y la racionalidad económica de Estados Unidos de cuándo logra bajar su producción. Así que no sabemos el punto clave. Los técnicos nos ayudarán para identificar cuándo están ingresando compradores. Lo que sí sabemos es que tenemos bastante petróleo, más de lo que se demanda en el mundo, razón por la cual apenas el precio me empiece a recuperar. Primero, hay que deshacernos de inventarios y segundo, apenas el precio me recupere, el grifo de varias compañías vuelve a abrirse y eso hace que la recuperación posiblemente sea lenta. ¿Cuál es la fecha de pago de dividendo de Ecopetrol? No se sabe aún, eso se definirá en la asamblea de accionistas.
Entonces con este rebote del mercado significa que ya no hay correlación con el petróleo. Lo que el mercado está buscando y lo que han visto con intervenciones del ministro, el Banco de la República, es que esperan que la economía aguante un poco mejor pese al precio del petróleo. Eso es lo que tiene en mente el mercado y con base en eso es que ha empezado a tener el rebote técnico de los activos, de los demás activos. De hecho, la plata que sale de Ecopetrol también busca otro tipo de inversiones. Hay una recomposición en los poquitos activos que tenemos en nuestra bolsa y eso es lo que está haciendo. No obstante, si llegamos a perder soportes de corto plazo, el descenso podría aparecer. Ese punto es clave. Subida de tasa Fed, ¿cómo haría reaccionar al oro? Mayores descensos por menor presión inflacionaria y mayor fortaleza del dólar sería un escenario probable. ¿De qué depende que el precio del petróleo suba? El equilibrio entre oferta y demanda. Recordemos que el exceso de oferta es el que está generando ese exceso de inventarios también. ¿Cuál es el costo de producción de campos rubiales? No tengo pues, exactamente el costo de producción de campos rubiales, pero el de Pacific suele estar entre 28 y 33 dólares por barril. Considerando que estamos a 43 WTI y hay un descuento, pues, claramente sus márgenes empiezan a ser más bajos. ¿Cuándo presenta resultados Pacific? Mañana. Mañana son los resultados de Pacific Rubiales. ¿Cuál es la fecha de dividendo de la vivienda? Faltan la fecha de dividendo de la vivienda. ¿Dónde pueden consultar el tema de dividendos? Página de la Bolsa de Valores. Aquí está, página de la Bolsa. Parte inferior, informes de mercado, fechas ex dividendo. Ahí se nos abre un archivo de Excel. Este archivo de Excel, donde apareció. Un segundo lo traigo a la otra pantalla. Aquí salen todos los temas de dividendo, cuando van a pagar, y ya han sido decretados. Entonces vámonos con la vivienda. ¿Está por Banco de Vivienda o con da vivienda, Banco de Vivienda? Aún no lo han actualizado, así que falta que se decrete en la asamblea y ya lo tendremos actualizado. ¿A qué hora sale el PIB de Colombia? El PIB de Colombia sale a las 11 de la mañana. No obstante, este PIB no es tan relevante porque es el cuarto trimestre. Entonces ya conocimos los resultados empresariales del cuarto trimestre. A menos que tengamos una disminución significativa, podría ser una mala noticia. Pero el dato de PIB suele perder algo de relevancia para el mercado si no hay una desviación significativa con base en el estimado. Así que solo una desviación significativa con base en el estimado podríamos tener una reacción fuerte, porque el mercado en cierto modo ya asimiló el tema del cuarto trimestre y está más preocupado por el panorama futuro. ¿Cuál es la expectativa de los informes que presentará PREC? La verdad no son muy alentadoras, el mercado continúa bajo pesimismo en PREC y por eso las reacciones días previos a la presentación de resultados. La vivienda paga el 26 de marzo en efectivo y 8 de abril en acciones. Gracias por la información. Bueno, entonces muy atentos a lo que será la cotización del crudo en el día de hoy. También los datos de PIB, decisión de tasas seguirán importando durante la semana y los soportes de corto plazo para el rebote técnico. Muy buen día entonces para todos.